primero que nada. Es Gracias, un placer que estés acá primero en esto. Así que nada, primero que nada, muchas gracias por estar y bueno, vamos a tratar de aprender lo que podamos de vos. Yo acá tengo un par de preguntas y cosas como que tenía pensado charlar con vos, pero me gustaría primero que nada que te introduzcas, que cuentes un poquito quién sos y qué haces. Bueno, mi nombre es Ariel Couseiro. Soy un profesor de educación física que en realidad quiso ser desde el inicio entrenador y probó, antes que educación física, probó estudiar kinesiología. Perdón que te interrumpa, ¿entrenador de qué? Quería ser preparador físico. Ah, listo. Bien. Yo fui karateca 14 años y en realidad descubrí de alguna manera que me gustaba o que tenía un interés especial por mejorar el rendimiento en ese momento, particularmente para lo que hacía. Me gustaba investigar y empecé a comprarme libros y demás sobre preparación física, entrenamiento de fuerza. Me fascinaba todo lo que era ser más fuerte, más potente, más explosivo. Y empecé de alguna manera interesándome por eso. Yo en realidad tenía desde chico la idea de ser, tenía siempre algo relacionado con la mecánica, con la ingeniería, ¿sí? Soy técnico mecánico, estudié en una escuela industrial en su momento, y también hice el ingreso en ingeniería e ingresé en la carrera de ingeniería aeronáutica. Mirá. Pero cuando estaba adentro me di cuenta que realmente no me interesaba tanto eso. Tenía cierta facilidad en general para la física y la matemática, eso sí. Incluso, por ejemplo, para el dibujo técnico. Era muy bueno en dibujo técnico. Incluso, por ejemplo, tuve profesores que cuando les presentaba los dibujos me llegaron a decir, llegaron a pensar que los mandaba a hacer. No me los querían aprobar porque pensaban que los mandaba a hacer a otro, a algún arquitecto o alguien que los hacía, o sea, alguien que ya tenía mucha más experiencia en dibujo. No sé, tenía esas cosas, pero me fascinaba el mundo del entrenamiento. Y lo que no quería en ese momento era estudiar educación física, porque la relacionaba con el típico profe de escuela. Sí. La historia. Que curiosamente me pasó lo mismo. En realidad encontré esa tendencia en mi viejo. Cuando yo decidí estudiar educación física porque pensé que era el camino, era la forma de ingreso al mundo del entrenamiento, mi viejo, una de las cosas que me dijo es: no es una carrera. Son tipos que que tiran la pelota en el patio, porque mi viejo es doctor en ciencias económicas, pero docente desde toda la vida, y eso es lo que veía en las escuelas. En las escuelas veía que el profe de educación física hacía eso. Entonces para él era algo realmente con poco valor, digamos. Pero bueno, yo, buscando todas las alternativas, como te digo, dejé ingeniería aeronáutica, ingresé en kinesiología, cursé kinesiología y me di cuenta que por ese lado no, por lo menos en ese momento no le encontraba la vuelta para llegar a ser entrenador. Así que finalmente ingresé en educación física y terminé la carrera de educación física, en ese momento con mucho interés y mucha orientación hacia el entrenamiento de fuerza. Es decir, básicamente me gustaba más que nada eso.
¿Dónde Y ingresaste vos? yo ingresé en el Romero Brest y al poco tiempo se abrió el Federico William Dickens, que quedaba muy cerca de mi casa, y a mí el Romero Brest es a la ciudad, entonces me pasé al Dickens y hice prácticamente toda la carrera en el Dickens. Y bueno, te decía, estudié ahí, tuve algunos referentes como, me acuerdo, Rodríguez Papini, que era mi profe de fisiología y que para mí era algo fascinante, ¿no? Todo eso era diferente porque tenía las materias, digamos, del área pedagógica, ¿no? Y didáctica que apuntaban solamente a lo escolar, prácticamente. Era muy común que te dijeran que y que te insistieran en que nosotros íbamos a salir docentes de escuela y no entrenadores, y en materias como en fisiología con profes como Papini, por lo menos encontrabas el aliciente y el apoyo de ver que bueno, que podías orientarte para otra cosa. Pero la carrera estaba, por lo menos en ese entonces, hoy en día creo que también, pero sobre todo en ese entonces, muy orientada a lo que era la docencia escolar, fundamentalmente. El tema es que no había una alternativa, no había otra carrera o no había una orientación al entrenamiento, al deporte. Sí, Cuando vos que preguntabas, bueno, entonces, si quiero ser entrenador, ¿qué tengo que hacer? No sé, nada. creo que hoy en día tampoco tenés muchas opciones. Por eso, creo que Así, cambió digamos, mucho. con algo de Es más, validez fuerte como si fuera un título universitario, prácticamente no hay. Habrá cursos terciarios, pero no hay nada como que relevante, por así recién decirte. aparece en la licenciatura, digamos. Sí, Ahí podés optar, que en ese momento tampoco existía, en mi época no existía. También hubo, en esa época había otro tema, otro rubro, digamos, que se dejaba de lado, que era el fitness, digamos. sí. El fitness, el entrenamiento para la salud, lo que era las actividades que se hacían en los gimnasios y demás. La educación física la dejaba totalmente de lado y ahí es donde empezaron a surgir los institutos que daban estos cursos o profesorados orientados a esas actividades, y la educación física las dejaba totalmente de lado. O sea, para ellos, me refiero para los que estaban, los que eran responsables de las decisiones en cuanto a la currícula y demás, ese tipo de actividades no tenían cabida. Sí. Entonces empezaron a surgir todas esas actividades que curiosamente muchos de los que iniciaron esas carreras eran profesores de educación física, ¿no? Los que empezaron a dictar esos cursos y demás eran profes de educación física, pero bueno. Y como te decía, bueno, yo me quería orientar más que nada a la preparación física y no había mucho para elegir, así que empecé a prepararme de manera autodidacta. En esa época estaba la licenciatura de La Plata, pero que tenía una orientación mucho más pedagógica que en entrenamiento, por lo menos en esa época, y entonces decidí no hacerla porque no me interesaba esa orientación. Y empecé así un camino, digamos, intentando meterme en el deporte y en la preparación física, trabajando en lugares donde se dedicaban por ahí más a la preparación física, gimnasios que tenían esa orientación. Trabajé muchos años en un gimnasio que uno de los dueños era uno de los médicos deportólogos que estaba dentro del staff de San Lorenzo de Almagro. Yo era recién recibido cuando ingresé ahí, y trabajábamos con muchos deportistas, y eso realmente a mí en esa época me generaba una gran satisfacción, porque no era solamente trabajar con individuos, digamos, sedentarios, sino que
tuve la oportunidad de trabajar incluso con jugadores de la primera división de fútbol de San Lorenzo, jugadores de tenis, jugadores de hockey, de básquet, de todo un poco. Ahí me empecé a foguear, digamos, con lo que era el deporte y empecé a tener estos encontronazos que a veces nos pasan en cuanto a las visiones o, bueno, las orientaciones, ¿no? Cuando hablábamos de entrenamiento de fuerza y yo trataba de profundizar mucho en ese tema, ya encontraba las primeras diferencias importantes con lo que era lo que venía impuesto, lo que estaba tradicionalmente impuesto, lo que te imponía el kinesiólogo del equipo, que muchas veces era el que bajaba la línea, ¿no? Vos agarraste una época en la que, digamos, el entrenamiento de la fuerza no era por ahí bien visto, que era si hacías pesas te volvías lento y que era algo que no se tenía en cuenta para los deportes. El entrenamiento de la fuerza era total, absolutamente, lo que podemos decir hoy por hoy, culturismo. Sí, yo casualmente el otro día estaba escuchando una entrevista que le hacían a Matt Wenning, no sé si lo ubicás vos. Bueno, que decía que digamos que el rubro o la industria del entrenamiento de la fuerza para los deportes es algo relativamente nuevo, que será algo que tiene entre 20 y 30 años de existencia y que hay muchas cosas que todavía se están desarrollando, que digamos, bueno, vos sabés que lo hablábamos la otra vez, que digamos en el fútbol americano uno de los primeros habrá sido Bill Starr, y estamos hablando de los 70s, 80s, y recién estamos 30 y pico de años adelante de todo eso, que para algo desarrollado es muy poco. Claro, ahí se inaugura la figura del entrenador de fuerza y acondicionamiento. Exactamente. Algo que acá hoy en día todavía ni siquiera existe. Ni siquiera. Recién ahí con la remera que estás usando está intentando arrancar. Lo inventamos, claro, es como que nosotros lo impusimos, no digo nosotros solos, pero digo, creamos la figura sin que institucionalmente exista. Sí. Porque en el deporte no existe, en nuestro deporte no existe esa figura. Está el preparador físico que hace lo que puede de todo un poco, pero sí es verdad. Nosotros tenemos la impronta de, a pesar que tenemos tanta tradición y cultura dentro de lo que es la preparación física, muchas veces arraigada a lo que era toda Europa del Este, ¿no? Y bueno, tantas cosas que hacían los rusos, en la práctica eso mucho no se veía, o se veía muy mal aplicado, muy mal bajado, ¿no? Sí. Pero la realidad es, lo que yo viví todo era culturismo, todo era trabajar por grupos musculares y en régimen que eran hipertróficos, y entonces, claro, los resultados en realidad por ahí mejoraba al principio y después empezaba a empeorar el atleta, y entonces la culpa se la echaban supuestamente al entrenamiento de fuerza y a no que el método no era el más apropiado. Sí, y acá también en nuestro país quizá tenemos el problema que tampoco tenemos una tradición en los deportes de fuerza, como por ahí tienen en otros países, que mucho más de levantamiento olímpico, powerlifting, incluso strongman, y capaz como si vos, el único recurso que tenías de fuente de información por ahí del mundo de las pesas y de la fuerza era el culturismo. Lo cual, como decís vos, te limita mucho, porque por ahí capaz que en un ambiente de más de pesas y de fuerza estabas mucho mejor orientado o ayudado que en ese ámbito. Sí, pasa que situarse en una época en que el culturismo tenía muchísimo marketing. ¿Qué llegaba acá de información? Sí, algunos libros. Situémonos en una época que no teníamos internet. No, nada. Podías googlear. Yo iba a la editorial Stadium y me la recorría de punta a punta. Iba todos los meses a tratar de encontrar un libro nuevo. Era como ir a ver qué aparecía, y obviamente pasaban meses por ahí y tenían los mismos libros. Sí.
Y bueno, y era lo que encontrabas ahí. Ahí, por ejemplo, encontré por primera vez un libro de Horacio Anselmi. Y ahí dije, wow, mirá vos, este tipo está diciendo cosas Sí, que me gustan, que se parecen a lo que yo... sí. A lo que vos quizás... Unas cosas. Cuando yo leía, bueno, en mi época estaba Ejedus, Jorge Ejedus, que traducía mucho y publicaba sus libros basados fundamentalmente en las traducciones que hacía de libros escritos en ruso, en alemán. Tenía la ventaja de que sabía esos idiomas y bueno, eso le permitía traducir del idioma original. Digo, eso era como lo máximo a lo que podías aspirar, alguna traducción de libros de Madeyev, de Volkov, Kuznetsov, me acuerdo de esos libros, ¿no? Y que muchos no terminabas de entender, porque como no teníamos la base, a nosotros no nos daban una impronta sobre esos temas, era bueno a ver qué interpretábamos nosotros de lo que veíamos, de lo que leíamos en esos libros. Por ahí entonces te decía, tipos como Ejedus te transmitían de alguna manera algo más entendible de todo eso, y cuando encuentro a Horacio con esa manera tan particular que tiene de transmitir las cosas, de hacerlo tan simple, tan didáctico, tan ameno, tan hasta divertido, bueno, fue como decir, wow, ¿qué es esto? Y insisto, fue toda una época de batallar. Me acuerdo anécdotas en el instituto de, no sé, comentario típico era, por ejemplo, la masa muscular te quita flexibilidad. Y que estar en una clase de entrenamiento y que alguna chica, por ejemplo, haga ese comentario, el profesor diga, sí, claro. Y vos levantes la mano tímidamente y digas, pero los levantadores olímpicos son uno de los individuos más flexibles y tienen mucha masa muscular, como diciendo, sí, esto no coincide con este concepto. Entonces, y se te quedan mirando, como diciendo, ¿qué estará diciendo este tipo? Y te sentías medio como solo con todo eso, ¿no? Estoy tirando un ejemplo tonto, pero era muy común. El preconcepto sobre el entrenamiento de la fuerza, el que te ibas a poner duro, lento, pesado, que aumentar la masa muscular implicaba, bueno, perder un montón de habilidades deportivas, sobre todo. No, era, viste, toda una cosa. A mí mismo, decirme profesores, no sé, en una prueba de natación y mucha masa muscular, ¿no? Como diciendo, no podés hacer un examen de natación de resistencia porque tenés mucha masa muscular. En realidad soy un perro nadando. Y no necesariamente tiene que ver con que yo entrenara la fuerza y tuviese un poco más de masa muscular que por ahí el promedio en ese momento. Pero bueno, pasaban esas cosas. En ese contexto, los de mi generación en general nos formamos. Y a partir de ahí, bueno, las cosas fueron avanzando y algunos nos fuimos tratando de actualizar y poner al tanto de lo último que se podía acceder en cuanto a información al respecto. Y después, bueno, me fui transformando en la medida que las circunstancias me lo iban pidiendo, es decir, de priorizar la fuerza empecé a encontrar que había una gran eficiencia en el movimiento en general. Es decir, cosas que la fuerza no podía resolver. Como que había algo
que venía antes de la fuerza y que no me lo habían dicho hasta ese momento. Eso fue lo que empecé a ver con los años. Te diría de los años mediados de los 90 para acá, empecé a ver cada vez más ese tipo de deficiencias en la gente en general. Lo que veía muy frecuentemente en los individuos que no eran deportistas, yo tuve respecto de otros que se dedicaron a mucho más al alto rendimiento, yo tenía paralelamente deportistas y gente común. Y entonces me pasaba que, claro, Doña Rosa era bastante diferente al deportista. Se notaba mucho la diferencia. Con los años se notó cada vez menos. Eso es lo que me empezó a pasar. Sí. Que no que Doña Rosa se parecía más al atleta, sino que el atleta se parecía más a Doña Rosa. Entonces ahí empecé a tratar de buscar otro tipo de información que me sirviese para resolver esas circunstancias o esas situaciones que veía. Y de ahí, de los últimos, sobre todo 10 años para acá, eso se fue incrementando mucho más y cada vez me llegaban más deportistas que tenían que resolver problemas generados no solo por el propio deporte, sino en el entrenamiento. O sea, ya no eran, no sé, disfunciones típicas de la simetría, no sé, en un jugador de tenis o en un pilar izquierdo de rugby, sino que había cosas básicas, disfunciones que tenían que ver con déficit de movimiento que ya no eran provocados por el deporte, sino eran provocados por la vida diaria y que el deporte no las resolvía. Si querés, te puedo nombrar desde algo prototípico como, por ejemplo, ejercicios como las sentadillas, que parecían ser el ejercicio básico fundamental, bueno, obviamente el rey de los ejercicios, como algunos dicen, y sin embargo empezar a ver que había un gran disenso entre lo que algunos te decían respecto a la sentadilla y lo que veías en la práctica. Sí. Que, por ejemplo, algo que me pasó, un clásico era la retroversión pélvica es producto del acortamiento isquiotibiales. Y encontrar al evaluar cientos de personas, que había muchísimas personas con isquiotibiales muy elásticos y que hacían retroversión pélvica, y personas con isquiotibiales cortos que no hacían retroversión pélvica. Entonces ahí te empezás a plantear cosas, paradigmas, cosas que están establecidas y que de repente te das cuenta que no son así. Y a veces cuando se las planteaba a algunos profesionales que disertaban en aquella época, no me las sabían resolver. O sea, se las planteaba y se me quedaban mirando como extrañados, como que, bueno, no sé, le estaba hablando de algo que ellos desconocían. Y hoy en día, bueno, tengo las respuestas porque he alcanzado otra información que por ahí en ese momento no tenía acceso. Y entonces sí, evidentemente hay cosas que resolver que no tienen que ver solamente con el sedentarismo en el individuo inactivo, sino que también tiene que ver con la falta de preparación previa en el deportista, con la falta de una preparación de base, con estructuras anatómicas que impiden por ahí que los movimientos sean tal cual nos enseñaron y que haya que encontrar alternativas. Bueno, en fin, eso para hacer una especie de resumen desde mis inicios hasta ahora, eso ha sido el camino y más o menos las instancias en mi carrera. Perfecto. Me gustaría que ahora sigas un poquito más, como profundizando el tema del entrenamiento, y me gustaría como que nos cuentes un poquito
y nos introduzcas a tu forma de trabajo, digamos, a la filosofía de entrenamiento de Ariel Couceiro. Como, digamos, qué es lo que te gusta. Ya más o menos lo fuiste diciendo de a poco, pero me gustaría más, digamos, que nos cuentes cómo sería, digamos, una sesión típica en Corposao, que es tu gimnasio. Digamos, qué es lo que, cómo te gusta trabajar, qué orientación le das, digamos, dependiendo, o sea, supongo que tu estilo será similar, obviamente que lo adaptás a Doña Rosa o a los chicos que practican algún deporte o algo, pero me gustaría que nos cuentes un poquito, digamos, cómo es tu filosofía, digamos, que obviamente es difícil como decir una metodología fija porque cuando te conozco y sé que no la haces, pero está como, digamos, qué herramientas utilizás, cómo son las evaluaciones que haces, los planes, cómo los organizás. Un poquito contarnos cómo es Ariel Couceiro como entrenador de fuerza y acondicionamiento físico. Bueno, si hay algo que justamente en base a todo esto que te venía diciendo modifiqué muchísimo es esto de estandarizar el entrenamiento. O sea, definitivamente hoy por hoy no lo puedo estandarizar, no lo estandarizo, no creo en la estandarización. Entonces necesito generar para cada individuo en particular un protocolo. A veces son similares porque los individuos tienen ciertas particularidades que comparten, pero no puedo, no puedo resolver determinadas cosas de la misma manera porque para cada individuo va a ser diferente la solución. Entonces, básicamente lo que hago es hacer una evaluación, y la evaluación tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de movimiento, no como podría haber sido hace unos cuantos años en cuanto al rendimiento. ¿Utilizás algún protocolo puntual para evaluar, sea FMS, no sé, Assess and Correct de Cressy, alguna metodología así? O, digamos, vas mezclando cosas, ¿te gusta, digamos, como que tenés pruebas específicas de evaluación, o te gusta más ver a la persona en movimiento y ponerla a prueba, a ver dónde es que está fallando? Yo probé, justamente me interioricé en principio de Assess and Correct, sí, lo usé, lo analicé, lo estudié y lo puse en práctica. Como siempre, una vez que vos pones en práctica un protocolo o por lo menos una parte de un protocolo, empezás a encontrar determinados tips, determinadas constantes. Entonces, basado en esas cosas que solía encontrar, ya del protocolo empecé a descartar algunas cosas y empecé a utilizar algunas de las evaluaciones en particular que sí resultaban como más determinantes. Después aparece o se hace un poco más popular el FMS. Trato de utilizar o de por lo menos interiorizarme de sus pruebas y de ver qué me podían ofrecer, y también hago un procedimiento parecido, hago como un proceso de descarte. Entonces me termino quedando con algunas pruebas muy específicas que las tomo como una base fundamental, observar fundamentalmente cómo se mueve el individuo en determinadas circunstancias, y después sí, si hace falta y si me falta información, profundizar más con otras pruebas de evaluación. Yo en algún momento elaboré una pequeña evaluación que la denomino evaluación mínima, que tiene 3 pruebitas. Una evaluación de resistencia y de estabilidad del core, que es la que propone McGill con su una plancha prona convencional y el Burdock, y una sentadilla de overhead o brazos arriba, sí,
fuese una sentadilla de arranque sin ningún elemento, sin barra, sin bastón, para observar la capacidad, la movilidad general y algunas cuestiones de asimetrías si aparecen. Entonces, en estos 3 ejercicios yo tengo un panorama general que ya con el ojo un poco afilado con los años me permite determinar si hay alguna otra cosa que necesito observar más detenidamente o más en detalle con otro tipo de evaluación. Por supuesto que ya sé a esta altura a qué responden, o por lo menos en términos generales, a qué responden determinados síntomas, y directamente cuando la persona ante un cierto determinadas preguntas que suelo hacer, ¿no? Un pequeño cuestionario sobre molestias, ¿sí? O disfunciones en general, digo, ante esas respuestas ya sé a qué evaluación dirigirme para determinar cuál puede ser la problemática. Me refiero en general a las molestias más comunes, los dolores lumbares, sí, las molestias a veces en la cadera, en determinados movimientos, molestias en las rodillas, en los hombros, que suelen aparecer, que son bastante frecuentes en el deportista y en el no deportista también. Sí, y suelen ser por ahí quizá las lesiones que muchas veces, o por lo menos lo veo así, que dentro del ámbito médico y kinesiológico, por ahí creo que como que no les terminan de dar la vuelta, porque son lesiones, vamos a decir, crónicas, o no sé si degenerativas es la palabra, pero son lesiones que suceden por sobrecargar un sistema o una cadena muscular y que no encuentra descarga. Y con 10 sesiones de kinesiología, con magneto y todo, y cuando en realidad el problema de fondo es una disfunción motora, un mal movimiento que no deja, una mala posición, un mal movimiento que no deja de repetirse, y hasta que no se deje de repetir no va a subsistir, no se va a solucionar el problema. En general, a ver, una de las cosas más frecuentes es la falta de disociación lumbopélvica, ¿no? O sea, este hecho de mover la cadera sin arrastrar, digamos, la columna lumbar en el camino. Eso le pasa a Doña Rosa, y he encontrado hasta gimnastas que les pasa. Es decir, en deportistas donde por ahí uno pensaría que es absurdo porque tienen o deberían tener un control motor muy exacerbado, ¿no? Un desarrollo de sus capacidades motoras en general mucho mayor al de una persona que no hace actividad física. Sin embargo, me he encontrado con eso, con que arrastran lesiones producto de esa falta de determinadas, vamos a decir, patrones de movimiento básicos, como podría ser el poder tener una bisagra de cadera, ¿sí? Es decir, una adecuada disociación lumbopélvica y mover la cadera sin arrastrar la columna en ese movimiento. Sí, como lo dijiste vos, muchas veces por ahí son deportistas, y son deportistas de nivel. Así que a pesar de todas esas cosas, siguen rindiendo, y por ahí siguen rindiendo al máximo. Y eso está bueno y demuestra mucho lo que por ahí dice Kelly Starrett, de la capacidad que tiene el cuerpo para trabajar y funcionar a pesar de tantas cosas. Pero que siempre, algún momento, el precio se paga, y que esa capacidad del cuerpo es limitada. Que bueno, que es lo que aportó McGill con respecto a la columna. Que la columna tiene una cierta capacidad y cantidad de ciclos de flexión y extensión hasta que se quiebra, y cuando los agotaste, chao, despedite del disco. Claro, que muchos dicen no pasa nada, y a la larga, o más tarde o más temprano, pasa. El tema es que por ahí el entrenador en ese lapso se desligó del problema. Sí, a mí Sí. yo hago mucho hincapié en esto de la responsabilidad sobre, que ante todo tenemos una persona, ¿sí? No es un deportista. Yo digo, primero es una persona, después es un deportista,
y a mí, tal vez, por no sé, mi impronta, yo también soy psicólogo social y tiene que ver con que me interesa también la parte mucho más humana del individuo y entonces estoy pensando no solo en su rendimiento deportivo, sino en su futuro como individuo. Entonces, de repente pienso en esas cosas, en qué va a pasar dentro de 2, 3, 5 años con esa persona, que además de ser persona es un deportista. Sí, yo creo que ahí también viene junto, yo veo que está unido por ahí la parte de profesor de nuestra disciplina, que es la de enseñarle y transmitirle conocimiento a la persona, que digamos educarla para que se mueva mejor, para que tome mejores decisiones, para que aprenda a cuidarse ella misma y que no sea algo que, bueno, no puedo hacer nada. Sí, podés hacer algo, podés cuidar tu postura, podés elongar diariamente, trabajar tu movilidad, podés hacer un montón de cosas. En definitiva, más allá de todo lo personal, si quiere triunfar en el deporte o si quiere tener una carrera más prolongada, la persistencia, como tantas veces decimos, la permite en la falta de lesiones. O sea, siempre que te lesionas estás interrumpiendo un proceso que va a llevar un tiempo determinado volver a comenzarlo y obviamente eso va a hacer que todo se ralentice. Entonces, en definitiva, si vos sos precavido para prevenir justamente la aparición de lesiones, estás generando que ese individuo tenga más chances de tener éxito deportivo, de tener una carrera más prolongada, etcétera, etcétera, más allá de que en su vida post-deportiva tenga una calidad de vida mayor, ¿no? Entonces, me parece importante priorizar esas cosas. La calidad de movimiento, hoy por hoy ya sabemos que la calidad de movimiento genera que justamente haya una mayor durabilidad de las articulaciones, lo que decías recién de la columna, se puede extrapolar a todos los núcleos articulares, al hombro, a la cadera. ¿Cuántos deportistas terminan operados de cadera por años y años y años de patrones disfuncionales que a pesar, justamente como también decías, a pesar de eso les permitían generar un resultado deportivo tal vez bastante bueno y entonces eso quedaba de lado, ¿no? Quedaba como algo secundario, pero bueno, se termina pagando. El tema es que muchos deportistas interrumpen sus carreras por ahí en pleno apogeo por estas mismas circunstancias, ¿no? Porque sí, las articulaciones no dan más. Es que yo creo que eso es un gran problema, porque si nos ponemos a pensar, la mayoría de las lesiones que por ahí sufren los deportistas no son lesiones, digamos, traumáticas, que no sé, jugando al fútbol vino uno, me partió de una patada y me fracturó tibia y peroné. Bueno, eso es listo, no es evitable, es una situación del deporte, pero después hay un montón de lesiones que creo que es la gran mayoría de las lesiones que tienen los deportistas, que son lesiones totalmente evitables, incluso las roturas de ligamento cruzado de los tipos solos, que corriendo se rompen los ligamentos cruzados. Hay bastante índice evitable, más allá después de todas las lesiones de bien degenerativas, como las artrosis, las hernias de disco y un montón de problemas, como decís vos, de cadera y todo, y eso es parte todo de una disfunción de movimiento que es totalmente evitable. Sí, yo creo que por eso me parece que es fundamental empezar a priorizar en los periodos iniciales del desarrollo del deportista, no solo tener en cuenta el talento deportivo, sino también todo esto que tiene que ver con el desarrollo motor y la capacidad de generar movimientos saludables. Que es lo que yo estoy viendo que aparece como un gran déficit, ¿no? O sea, que a mí me lleguen de repente chicos de 14, 15, 16 años, desde, como te decía hace un rato, gimnastas, que parece absurdo, no sé, una gimnasta de 15 años que hace gimnasia deportiva desde los 7 años o de los 6 años, no puede hacer una disociación lumbopélvica
o no tenga la suficiente estabilidad escápula, por ejemplo, que eleve las escápulas cada vez que lleva los brazos por arriba de la cabeza, que te haga un push-up llevando las escápulas hacia arriba, o sea, el trapecio inferior totalmente desactivado, y hace 8 años que hace gimnasia deportiva. Que un jugadorcito de rugby de 14, 15 años tenga un valgo de rodilla importante, que salta a una simple evaluación, pero que nadie se lo haya visto, porque bueno, ya sabemos, generalmente el entrenador de ese chico es un jugador de divisiones superiores, no es un profesor de educación física, que muchas veces poco va a saber resolverlo, y mucho menos un tipo bien preparado para eso. Entonces eso genera que ese chico a lo mejor dentro de 2 o 3 años tenga una rodilla con una lesión importante, y que sea algo que se hubiera prevenido trabajando adecuadamente en las etapas previas. Tal cual, es algo que si se observa, que se observa muy fácilmente una persona, el tema del valgo de rodillas, en una sentadilla o en un salto, en cómo aterriza, eso se ve simplemente, no hace falta hacer ninguna evaluación demasiado extraña para darte cuenta que tiene una debilidad a la altura de la cadera, probablemente el glúteo medio o algún rotador externo que no le permite contener la rodilla, y eso es algo que es totalmente evitable, más allá de que después, llegado el momento, se produzca la lesión, sea traumática o no, pero quizás si hubiese estado preparado asimilaría ese contacto o esa lesión de otra forma que si no lo está. Exacto, pero tenés que tener la capacidad de observar eso, y evidentemente hay mucha gente que no está trabajando en esas circunstancias, en esas instancias, y que no tiene la capacidad de observar esas cosas. Ni siquiera estoy hablando de la capacidad de resolverlas, pero tampoco de por lo menos observarlas y marcar, de resaltarlo y asentarlo de alguna manera como para que otro individuo capacitado lo resuelva. Claro. Entonces, claro, por lo menos incluso decirle, mira, te veo que estás con este problema, fíjate de resolverlo con algún, no sé, entrenador de fuerza, o andá a verlo a fulanito, algo. Sí, eso es más, es poco frecuente, ¿no? Entrenador de fuerza. Nosotros hablamos de eso. Bueno, pero vengamos que la mayoría no lo tiene previsto, no lo tiene como algo que exista. Sí. Mati, o sea, vos sabés bien, somos como una especie, los que nos consideramos de alguna manera que nos hemos especializado en eso, somos como una especie de raza especial, pero no especial porque seamos superiores ni mucho menos, sino justamente porque no es algo que la gente esté acostumbrada, ni siquiera los preparadores físicos en general tengan en cuenta. El preparador físico promedio da dentro de su preparación física algún trabajo de fuerza, que generalmente estamos acostumbrados a que sea bastante limitado, bastante pobre, bastante sin sentido incluso, y no tiene en cuenta ni el preparador físico ni en general los responsables dentro de un club de determinar quiénes van a ser los que conduzcan la preparación física de los equipos. Decía, no tienen en cuenta que exista alguien que esté especializado en ese área. Sí. Entonces, tampoco, muchas veces también no hay planes, digamos, como a largo plazo en ese tema, porque muchas veces los preparadores físicos vienen con el cuerpo técnico. Entonces, ¿qué clase de trabajo a largo plazo como para desarrollar tipos atléticos o programas de prevención de lesiones o mejora del rendimiento podés hacer si tu trabajo depende de los resultados y por ahí en 6 meses ya te fuiste? Digamos que... En general los trabajos son hechos a corto plazo, y tampoco los clubes en general tienen en cuenta estas cosas para desarrollar las bases. Yo no veo que se contraten personas especializadas para generar planes, para generar proyectos
con las divisiones inferiores, ¿no? Como para generar que estos chicos lleguen bien preparados a las instancias superiores del deporte. Debe haber pocos lugares donde se hace. Los pocos que he visto muchas veces no tienen demasiado asidero. No, incluso si vos, ya con solo observar, yo creo que, digamos, por decirte vos, ya con solo observar el gimnasio del club, te das cuenta la forma de trabajo que tienen y que, digamos, que el gimnasio de un club se parezca más a un gimnasio comercial, ya te da una pauta de, digamos, de la filosofía de trabajo y la forma que utilizan ahí. Muchas veces lo decimos, esto de que es más económico incluso armar un gimnasio para el club con los elementos que realmente nosotros necesitamos como entrenadores, pero muchísimo más económico, muchísimo más económico para el público en general. Y sin embargo te encontrás con que por ahí la comisión directiva decide un presupuesto y alguien ajeno decide qué es lo que hay que comprar y se gasta fortuna en cosas que no te sirven a la hora de preparar a los chicos. A veces con la excusa de que el gimnasio también va a ser para los socios del club, entonces necesitan que haya otro tipo de equipamiento, bueno, en fin, lo que sea. Lo real es que los lugares seriamente armados cuentan con un equipamiento adecuado para el rendimiento de los jugadores del equipo, del deporte, mejor dicho, que sea. Y acá vemos habitualmente que eso no pasa. No hace falta comprar tecnología de muy alto costo para preparar medianamente bien a jugadores de fútbol, de rugby, de tenis, de hockey, de vóley. Sí, es que muchas veces esa tecnología de ultra mega punta, como decís vos, no te sirve mucho si lo que está fallando son los cimientos. Entonces podrás tener lo super de lo super, pero si el tipo está fallando en un patrón de movimiento básico, como decís vos, en una bisagra de cadera, es como que... Sí, a mí eso es lo que me parece que también está fallando en general cuando se determinan las prioridades, ¿no? A veces yo veo, bueno, sí, muy buenas intenciones en cuanto al entrenamiento, pero evidentemente, como decís vos, falta un trabajo de base y sin el cual vos podés tener toda la tecnología disponible, pero ante un individuo que es disfuncional, esa tecnología te va a servir de muy poco o va a tener un alcance muy limitado. A veces hablamos más allá de las disfunciones, también de la fuerza de base. Es decir, para generar fuerza de base no necesitas una tecnología muy ostentosa. De hecho, necesitas pocos recursos en general y lo que se ve más habitualmente es que los deportistas en general no tienen fuerza de base. No están preparados. Yo a veces digo esto que seguramente no soy el único, pero pensá en 30 años atrás el rendimiento de, no sé, de muchos deportistas, a lo mejor de otros lugares donde el deporte tiene mucho más arraigo, utilizando medios muy elementales, era muy superior al que tenemos hoy en día acá, cuando, insisto, muchos quieren poner la tecnología por delante, que en esos casos me parece como poner el carro por delante del caballo. Sí. Es decir, atamos a las bases, mejoremos eso y después sí, cuando tenés individuos desarrollados desde el punto de vista de la condición física de base en general, multilateralmente, adecuadamente, bueno, ahí sí, metele toda la tecnología que tengas acceso para potenciarlo. Mientras tanto, es como ponerle
o querer meterle un motor de Ferrari a un Fiat 600. O sea, si no tenés chasis, no tenés transmisión, no. ¿Qué pasa? El motor que quieras. Terminás doblando el chasis, haces todo mierda, que es en definitiva lo que muchas veces pasa. Claro. Viste que siempre decimos esto de no podemos mejorar, potenciar el motor antes de tener buenos frenos. Bueno, yo digo, no podés directamente si no generas un buen chasis y una buena transmisión. Ni hablar de los frenos. O sea, primero hablar de la estructura de sostén, a partir de la cual se va a transmitir toda esa potencia que querés generar y que querés justamente exacerbar con el entrenamiento. Y cuando falta todo eso... Es que parece tonto, pero por ahí es una lógica que muchas veces se aplica para un montón de cosas, pero sin embargo no se utiliza en el mundo del entrenamiento. Yo creo que cualquier persona que va a sacar el auto a la ruta, lo mínimo que hace, le infla las cubiertas o le controla la presión de la cubierta, agua, aceite, no sé, controla el seguro, la verificación técnica, un montón de cosas. ¿Por qué no lo hacemos con nuestro cuerpo y salimos a andar o a hacer un montón de cosas sin estar, pero ni medio preparados? Salimos con la rueda en llanta, sin freno, la dirección rota y después, uy, me destruí una rodilla, ¿qué habrá sido? Si pensás un poquito te das cuenta fácil. Yo creo que tuvimos también una época, creo que está empezando a cambiar eso, donde se priorizó el rendimiento por encima de todas estas cosas, ¿no? También, ¿no? Creo que tuvimos una época donde lo importante era los métodos, sistemas de entrenamiento, ¿no? Todo tendiendo a mejorar el rendimiento, sin tener en cuenta todo esto que estamos hablando, ¿no? Esto de las bases sobre lo que se sustenta ese rendimiento. O sea, en definitiva, si yo no tengo los prerequisitos necesarios, todo lo que haga después o no va a llegar a un buen término o no va a llegar a los niveles que podría llegar. O sea, o se va a cortar antes el proceso por lesiones, o el individuo no va a estar capacitado para asimilar eso y su rendimiento va a quedar a mitad de camino. De alguna manera, el resultado va a ser menor del que podría ser si se resolviera todo lo otro. Es como el edificio, ¿no? Si vos querés empezar a poner pisos en un edificio y los cimientos no son lo suficientemente sólidos, cuando más pisos pongas, más endeble va a ser la estructura, ¿no? Más posibilidades de que se derrumbe el edificio. Cuando más le exigís al individuo y menos preparado está desde las bases, menos patrones saludables, menos capacidad de movimiento en general tiene, más fácil va a ser que se rompa en el camino. Sí, es como todo, ¿viste? La base tiene que ser bien amplia, fuerte, para que después, hablando de una pirámide, cuanto más grande la base, más permite que la pirámide vaya para arriba, y en el rendimiento deportivo es así. Si tenés una base amplia, es después lo que te permite el despegue para el rendimiento deportivo, y quizá no es casualidad que por ahí los mejores en la mayoría de los deportes son tipos que se nota claramente, que a la simple vista, que tienen una buena base atlética, que son tipos fuertes, preparados, que no es que de pedo llegaron. Creo que el único que te podría decir que digamos que es como un bicho raro por ahí es Riquelme, pero también Riquelme es un tipo que tuvo un montón de lesiones. Y también, sin embargo, es un tipo que es grande físicamente, más allá de que se haya entrenado poco, ¿no? Es un tipo que es grande físicamente, no es una pulguita. No, claro, ahí tenés... Además tenés otra cosa, ¿no? Tenés tipos que se pueden
adaptar de alguna manera al contexto en el que, o sea, obviamente Riquelme juega de una manera que le permite jugar el resto del equipo. No puede jugar de cualquier manera Riquelme. Y es como que necesitas el contexto adecuado. Era, no sé si te acordás, pero Bocini. O sea, eran tipos que por ahí eran muy talentosos, pero necesitaban un contexto para poder desarrollar ese talento sin necesitar un despliegue físico importante. Sí. Y eran muy vivos, muy inteligentes para utilizar ese talento sin requerir un gran despliegue. Entonces, son tipos que por ahí justamente esa viveza, esa inteligencia les permite subsistir, o les ha permitido subsistir más tiempo que otros. El que se exige físicamente porque no sabe administrarlo y no tiene la capacidad de base, se va a terminar rompiendo. Te hago una pregunta. Hay muchos ejemplos de deportistas que venían siendo muy exitosos en el deporte de tiempo de marca, no solo en los deportes de situación. Y claro, llega un momento que por ahí cortan su ascenso porque el físico no estuvo lo suficientemente preparado para asimilar semejante estrés y de repente ves una carrera interrumpida de alguien que parecía que tenía una proyección muy importante. No solo acá, no ha pasado, hay casos en todos lados, pero por eso digo que es determinante en muchos deportistas justamente que al talento lo acompañe una buena base, ¿sí? Una buena base de calidad de movimiento y de fuerza y de todo tipo de condiciones que hagan que su rendimiento sea mucho más sustentable en el tiempo. ¿Cuánto de esa base que hablamos de capacidad física pensás vos que digamos que es igual para todos y cuánto pensás que es como dependiente del deporte? Porque muchas veces, viste, como que, digamos, yo tengo una filosofía bastante clara, digamos, pero viste que muchas veces se habla, ¿no?, del entrenamiento específico para tal o cual deporte, digamos. Yo creo que mucho de lo que hacemos nosotros se basa más, digamos, en el atleta que en el deportista. Y nosotros trabajamos más sobre la parte general y como que preparamos a la persona para que después un entrenador específico de ese deporte, digamos, como que le enseñe a jugar al fútbol, básquet, rugby. Vos lo tenés que preparar para que sea un tipo, obviamente depende del deporte, va a variar, pero que sea un tipo fuerte, potente, móvil, flexible, resistente, que son, digamos, características bastante generales que no tienen que por ahí tanto que ver con el deporte, y quizá los entrenamientos de los distintos deportes deberían ser más similares que diferentes en cuanto a lo que es entrenamiento de la fuerza. Sí, yo cada vez le doy más importancia a esa base. Es decir, me parece, lo que te decía un poco antes, que cada vez me llegan deportistas con menos base. Entonces yo priorizo la base y en realidad como les falta tanta base, me cuesta mucho llegar a una etapa en la que diga, bueno, acá tendríamos que empezar a trabajar más específico para mejorar el rendimiento. Porque en realidad lo específico se justifica cuando ya llega el momento en que el rendimiento no va a mejorar si no aplico ese trabajo específico. Sí, cuando llegan a una base acumulada. Claro, habiendo tanta falta de lo básico, vos sabés que mejorando lo básico ese tipo va a seguir mejorando su rendimiento. Que eso, lo que pasa me parece que
interés, vayamos a los países del bloque soviético y demás, tenían una tremenda base esos atletas. Cuando, no sé, Verkhoyanski te hablaba del desarrollo de la fuerza especial, bueno, pero el tipo, su materia prima eran individuos tremendamente preparados de base. Sí, por ahí, para las personas que no saben, está bueno aclarar que digamos que cada uno de los que llegaba a esos antes venían con los 3 años previos de las escuelas deportivas en las que le enseñaban todas las disciplinas, gimnasia, hacían un trabajo de fuerza, de carrera, de saltabilidad, y recién después pasaban a esa etapa que decías vos, digamos, de preparación especial, de deporte en específico, que es lo que el proceso de adquisición de la maestría deportiva, que para eso tenían que mínimo eran 3 años de trabajo de base. Sí, tenían más de 3 años, en realidad tenían unos cuantos años más en general cuando llegaban a esa etapa, y justamente tenían un sustento para después sí decir, bueno, este tipo no va a mejorar más si seguimos con lo mismo, pero acá lo que te llega en general son deportistas, es más, deportistas de nivel, a mí me ha tocado, he tenido la suerte de tener algunos de nivel olímpico y mundial, y que vos decís, pero ¿cómo llegó? Porque no es culpa, por supuesto, no es responsabilidad del deportista, pero en sus etapas previas no le han desarrollado ni siquiera los niveles más elementales de fuerza, de coordinación, no tienen estabilidad, no tienen muchas veces movilidad suficiente, deportes asimétricos donde se ha exacerbado la asimetría. A mí hoy en día me llegan muchos justamente para recuperarse de lesiones, y todas esas lesiones, como decíamos hace un rato, son producto de que no se ha trabajado sobre la base y sobre la simetría, y el propio deporte los ha ido minando físicamente, producto de que no ha habido ningún tipo de trabajo de compensación. Sí, y que es quizás lo que hablamos de directamente de trabajos específicos y nada general. Y nada general. O sea, se coloca lo específico sobre la nada. O sea, no hay ninguna base. Es colocar los pisos del edificio sobre la tierra, no sobre unos cimientos. Entonces, claro, cuando llegas al tercer, cuarto piso, eso se empieza a derrumbar. Y cuando se empieza a derrumbar es cuando te caen y vos tenés que hacer milagros, o sea, tenés que empezar a poner cimientos debajo de pisos ya construidos. Sí, y muchas veces tenés que hacer eso, mientras tanto intentás aumentarle el rendimiento a la persona porque tiene que seguir rindiendo y a un nivel igual o mejor. No, sí, por supuesto, estamos hablando de que son individuos que no pueden parar, que están compitiendo, o que si no están compitiendo esperan volver a competir en la inmediatez. Y vos le puedes decir, bueno, tendrías que parar 6 meses para generar un trabajo sólido y tener una buena expectativa a partir de esos 6 meses. Tenés que ir como arreglando las cosas, emparchando un poquitito y sustentándolo de la manera que puedas, mientras sigue tratando de entrenar para competir. Pero bueno, lamentablemente eso es lo que se ve más frecuentemente. A veces no lo puedo creer, pero hay muchos que han llegado al más alto nivel en nuestro país de esa manera. Es casi milagroso, pero pasa. En una época que entrenaba bastantes jugadores de tenis, bueno, me pasaba que bueno, te llegaba el chico de 15, 16 años y desde los 10 o 9 que jugaba al tenis, todo lo que había hecho era jugar al tenis.
Entonces, claro, te llegaba un pibe totalmente asimétrico, ¿no? Una cosa completamente descompensada, y que había pasado el periodo de mayor velocidad de crecimiento haciendo algo asimétrico. Entonces era un hermoso quilombo. Pero bueno, por ahí era un deporte en el que todavía era bastante común, ¿no? Que los chicos jueguen al tenis, y si no se profesionalizaban, bueno, era jugar al tenis, nada más. Pero te llegan, ya te digo, desde gimnastas, donde decís, bueno, es uno de los deportes madre, ¿no? Una de las bases, y sin embargo, también te encontrás con ese tipo de problemas, de disfunciones fundamentales. Así que me parece que el tema pasa por la formación. Yo creo que en el desarrollo deportivo de los chicos tendría que haber mucho más atención en estas cosas que estamos diciendo, y no se les presta atención realmente, no se les da la importancia de vida, y cuando, bueno, llega el momento de apretar las tuercas, el individuo no está preparado. Te hago una pregunta, volviendo un poquito para atrás. ¿Cuáles son esos patrones básicos de movimiento que buscás vos? ¿O qué es lo que, cuando estás con una persona, qué es lo que esencial, digamos, que más que te preocupa que esa persona pueda lograr? Por decirte, como has mencionado, la bisagra de cadera, por ejemplo. Si hay algún otro que vos digas, bueno, me gusta que todas las personas, viste, que por ahí aparece que, bueno, me gusta que todas las personas puedan hacer aprendan un patrón de sentadilla, un patrón de bisagra de cadera, un patrón de empuje sobre cabeza, o de un push-up estable, como decís vos. Si tenés así esas cosas, y si te parece que es algo interesante que puedan hacer todos, o es algo que no te preocupa si no pueden hacer todos. No, yo hoy por hoy, sobre todo, bueno, después de todo este tiempo, trato de aplicar el concepto de lo que es core, ¿sí? Como entidad de transferencia de fuerzas a través del tronco, desde las extremidades, de los trenes, a todos los patrones. Es decir, lo que me fijo es que el individuo sea capaz, sobre todo, por ejemplo, más que nada en el dominio del peso corporal, lo que decías recién, en una bisagra de cadera que pueda ejecutar correctamente, manteniendo una columna neutra, en un patrón de sentadilla, en un patrón de empuje con el peso corporal, o sea, lo que sería un push-up, en una tracción, y que en todas esas acciones haya una transferencia adecuada de fuerzas a través del tronco. Obviamente, a partir de ahí también me voy a poner un poco más exquisito en cuanto a que la movilidad sea la más adecuada, o sea, que los rangos de movimiento sean los más idóneos, que tenga obviamente la adecuada flexibilidad de columna torácica para que pueda hacer por ahí un empuje sobre cabeza sin compensaciones. Claro, quizá todo eso, como en una buena bisagra de cadera, en un buen patrón de sentadilla y en un buen patrón de empuje, se observa todo junto. Si tiene esa capacidad de transferencia del core, si tiene la movilidad de cadera, de tobillo, de columna torácica. Claro. Capaz que parece muy simple en general, sin embargo, lamentablemente cuando uno evalúa, te encontrás con que no es que tantos individuos lo tienen, sino que al contrario, son pocos los que pueden ejecutar correctamente estas 3 o 4 cosas sencillas o aparentemente sencillas eficientemente. Y por eso también priorizo sobre eso, y no me quiero ir a la estratosfera del movimiento si todavía me demuestran que no pueden. No sé, te puedo dar miles de ejemplos, pero
no le voy a poder hacer nada complejo si no puedo hacer un push-up adecuadamente manteniendo el tronco y las extremidades alineadas, cuando muchos no son capaces de hacer la flexoextensión del tren superior manteniendo la columna neutra, o traccionar de unas bandas de suspensión sin balancearse o sin hacer algún tipo de impulso con la pelvis. Ese tipo de cosas elementales. ¿Qué va a pasar cuando tenga que hacer ese movimiento a velocidad y por ahí en una situación de fatiga? ¿En un evento deportivo o lo mismo entrenando? Claro, y repetirlo cientos y miles de veces. Por eso a veces veo, insisto, por ahí propuestas que se van mucho más por las nubes y de repente tenemos individuos que no están capacitados ni para caminar sobre la tierra, sobre la superficie de la tierra, mucho menos para volar. Yo me hice mucho más, ya te digo, priorizador de esas cosas elementales que de buscar cosas más sofisticadas. Incluso muchas veces lo digo, me lo preguntan y demás, cuando me hablan, por ejemplo, de los ejercicios, de los levantamientos olímpicos y demás, yo siempre digo, son bárbaros, son excelentes ejercicios, pero yo, hasta que el tipo no se puede mover bien, no lo pongo a hacer un derivado del levantamiento olímpico. Y me encuentro con muchos que vienen haciendo estos derivados y de mala manera, sin contar con las condiciones suficientes, y a veces con disfunciones que, si los pongo a hacer otro tipo de ejercicios explosivos, como por ahí un simple salto, van a conseguir mejores resultados que ejecutando de mala manera un ejercicio que demanda de mucha más capacidad técnica. Van a terminar teniendo más trapecios explosivos que piernas explosivas. Trapecios y brazos explosivos. O tienen una por ahí, o desarrollan una habilidad, hasta a veces lo definiría de esta manera, una habilidad especial para resolver el propio ejercicio. Ya ni hablemos de una ejecución, digamos, visiblemente mala, pero una habilidad especial para resolver el ejercicio que no necesariamente es transferible a otras circunstancias. No sé si me explico, ¿no? Como que sí, pueden hacer una cargada de potencia que de afuera se ve linda o aparentemente linda, un arranque bastante prolijito y demás, pero te das cuenta que el tipo resuelve porque hace el ejercicio, ejecuta repetidamente y lo resuelve. Sí, yo creo que también parte de por ahí algo que dijiste vos, que digamos es una herramienta más, y quizá yo veo que mucho es como una obsesión y una cosa que decís, bueno, tengo que entrenar la fuerza explosiva o la potencia, listo, tengo que hacer derivados. La otra, y sin embargo hay opciones, me parece, mucho más sencillas para tipos que son poco aptos, para que puedas entrenar esos mismos tipos de fuerza especial, por ahí sin una demanda tan exigente a nivel musculoesquelética y técnica. Un tipo más o menos, si un salto se les complica porque colapsan las rodillas, no saben caer todo, y es con el peso corporal, imagínate un arranque, una cargada, ¿cómo les puede llegar a salir? Sí, no, obvio. Además, el estrés extra, ¿qué es eso? No les quito valor, insisto, pero me parece que también hay ha habido como una tendencia a creer que si hacen eso van a ser superhombres necesariamente, y si no lo hacen no van a generar resultados de ninguna manera. Sí. Y yo creo que ni una cosa ni la otra, ni que ejecuten estos ejercicios medianamente de buena manera los va a convertir en superhombres, ni que utilicen otros recursos no les va a permitir alcanzar resultados. Yo creo que, como vos decís, hay ejercicios de mucha más simple ejecución, ya están estudiados, aparte hoy en día sabés que
un salto con una trap bar que tiene una ejecución técnica mucho más simple, podés generar la misma potencia que con una carga de potencia bien ejecutada, que no va a ser lo mismo que una carga de potencia mal ejecutada. Sin embargo, el salto con la trap bar va a ser prácticamente simple de resolver por cualquier individuo. Es que yo creo que también parte de algo que venías diciendo vos, la capacidad de una persona para ejecutar una cargada, un arranque bien, parte de esa, digamos, base atlética que venimos hablando, que tenga buenos niveles de movilidad, buenos niveles de fuerza general en los grupos musculares que más fuerza tiene que tener, estabilidad. O sea, no es casualidad que un tipo pueda hacer bien una cargada, un arranque. O sea, tiene algo de trasfondo, sea genético o sea trabajado. Y después, bueno, Sí, que... seguro. A ver, para que sea bien ejecutado necesita ciertos prerequisitos. Después, va a haber diferencias en la calidad técnica que no son muy observables a simple vista y que hacen que haya una gran disparidad de aplicación, por ejemplo, de la fuerza o de la potencia. Que en esos ejercicios que tienen otra complejidad son menos observables que, por ejemplo, una sentadilla con salto. Por eso, si vos agarrás, no sé, 10 individuos, vas a tener una gran similitud en la expresión de potencia en una sentadilla con salto. Sin embargo, vas a tener tremendas diferencias en la expresión de potencia haciendo un arranque de potencia. Entonces, ¿qué vas a elegir? ¿Un ejercicio más complejo y que no te garantiza los mejores beneficios si no es por una ejecución muy limpia, o uno más simple que te permite mejorar al promedio mucho más eficientemente? Sí, quizá también mucho más rápido, porque vos, si viene un deportista con vos, va a esperar resultados y vos se los tenés que dar. Y por ahí si vos decís, bueno, no, me voy a tomar X cantidad de tiempo para poder enseñarle a ejecutar bien un arranque. Cuando por ahí el salto con la trap bar lo puedo hacer desde el día 1 y ya empieza a mejorar. Es que justamente el costo-beneficio es tremenda la diferencia en eso. Es decir, el costo me refiero en tiempo que tenés que destinarle a la práctica, al aprendizaje, contra lo otro, contra un ejercicio que en el mismo día se saca. Te puede llevar 2 sesiones si querés ejecutarlo para consolidarte un poquitito, para agarrarle un poco más la mano, pero no mucho más que eso. En cambio, el otro puede llevarte en algunos individuos unas cuantas sesiones, en otros te va a llevar, en otros nunca vas a lograr que tengas una buena ejecución. Entonces, sí, en realidad me parece que también está un poquito esto condicionado por los que son especialistas o vienen de esa disciplina, y bueno, obviamente si tenés determinada herramienta en tu caja de herramientas, tendés a utilizarla más que si tenés otro tipo de herramientas y tenés más opciones. Cuanto más herramientas tenés, más fácil va a ser poder lograr el objetivo, que si tenés 2 herramientas solas. Para distintos individuos. Tampoco quiero caer en esto de que si tenés un martillo vas a ver todo como un clavo, pero muchas veces pasa. Sí. A mí me ha pasado, por ejemplo, algo que por ahí es conocido y debería ser sabido. Vos ves a un individuo ejecutar una sentadilla medianamente bien y no necesariamente quiere decir que el individuo no tenga asimetrías. Lo evaluás y por ahí tiene una diferencia interesante entre una extremidad, entre una pierna y otra en este caso. Y sin embargo, a mí me llegan individuos que ejecutan permanentemente sentadillas de manera bipodal, y cuando los evalúo tienen una importancia, una diferencia realmente notoria entre una pierna y la otra, que nunca saltó a la luz porque no fueran evaluados o no fueron puestos a ejecutar simplemente
a una pierna. Entonces, ahí tenés otro caso, esto de la sentadilla como ejercicio rey, que es bárbaro, pero que no resuelve todas las circunstancias. No. Es más, si querés te nombro un caso de un deportista que he tenido por años, que se fue a jugar en Inglaterra el año pasado, estuvo un año jugando, en las vacaciones viviendo en Argentina nuevo. Yo lo tenía durante 5 años entrenando, y obviamente entrenando de manera bilateral y unilateral mantenía su simetría. En un año que jugó en Inglaterra y donde solamente hizo sentadillas bilaterales, volvió con una asimetría similar a la que tenía cuando lo agarré yo hacía 5 años. Que, casualidad, es algo que vos creo que mencionaste antes, estás hablando de un chico que es pilar izquierdo. Exacto. Y ya lo habías mencionado antes. Solo el hecho de jugar de pilar izquierdo le generó una asimetría que la sentadilla bilateral no le podía resolver, no le compensa. Y a pesar de venir, digamos, compensado por años, un año sin hacer trabajo de compensación lo vuelve a descompensar. Y en la sentadilla, ejecutándola, no lo ves. No lo ves. Yo al principio cuando lo tomé sí era notorio, en la sentadilla había un desplazamiento de la cadera, o sea, se apoyaba notoriamente más sobre una pierna que sobre la otra. Ahora no se veía, sin embargo, la pierna izquierda concretamente empujaba mucho menos que la derecha, claro. En el proceso el cerebro promedia y te hace empujar con las dos parejos. Sí, que un pilar izquierdo en el scrum lleva la pierna afuera, la izquierda afuera y la derecha es la que está, digamos, adentro del scrum, entre comillas. Claro, exacto. Así que, ahora lo que me llamó la atención era notorio además la diferencia de masa muscular. Era visible, ¿no? Veía la pierna derecha mucho más desarrollada que la izquierda. No decir, pero tanto y sí, quieras o no, pasa. Sí, y yo creo que es algo que es importante, digamos, si vos, digamos, sabés mi filosofía de entrenamiento, que es lo que por ello a veces veo que como que se malinterpreta, que es la parte de trabajo accesorio y del entrenar, digamos, lo que necesita la persona. Digamos, una sentadilla, un tipo, vos lo sabés, de pata larga y tronco corto, va a ser totalmente distinta a un tipo de patas cortas y tronco largo. Y no le va a afectar igual el cuerpo a cada uno, y sin embargo es el mismo ejercicio. Es decir, ¿cómo puede ser el mismo ejercicio? A uno le trabaja más los cuádriceps y a otro le trabaja más los glúteos. ¿Por qué? Y sí, porque son las diferencias anatómicas que afectan la biomecánica del ejercicio y por lo cual un tipo va a necesitar más trabajo en una zona que otro. Y que por ahí el trabajo que necesitan muchas veces, de acuerdo a los deportes, como hablábamos del tenis, todo es más trabajo del otro lado, del que no estresan en el deporte para compensar y que después no sea todo un desastre. Y que eso es son las debilidades, y que no es un tema de que sí o sí todo tiene que ser músculo. Que las debilidades pueden ser de cualquier tipo, y eso es lo que hay que atacar, que es lo que va a permitir que esa persona mejore en su rendimiento. Sí, hablando de lo que concretamente hablabas recién, de la sentadilla, no solo los accesorios, que obviamente van a ser distintos de acuerdo a los requerimientos de cada uno, incluso, bueno, también lo sabes, el tipo de sentadilla lo voy a variar de acuerdo al individuo. Algunos directamente no van a poder ejecutar una sentadilla bilateral, pero puede ser que uno le sirva más una sentadilla barra alta, convencional, y otro le sirva más una barra baja, una sentadilla de cajón. Sí, pero a lo que venimos hablando sigue siendo un patrón, digamos, de movimiento de sentadilla, sea dos piernas o siga siendo una. A las características antropométricas del individuo, a las características estructurales, porque si no es como tener un martillo y que todo sea un clavo. Y en realidad, bueno,
Si querés, en este caso es bueno, como que tenés distintos martillos porque son distintos clavos. Exactamente. Y el mismo martillo no se va a adecuar de la mejor manera a ese clavo. Sí. Creo que el ejemplo perfecto es con el destornillador y los tornillos. Sí, el Phillips con recto, el otro, Phillips, sí. y lo tenés que ir buscando a ver cuál es el que te sirve, más chico, más grande. Porque si no, pasa lo que pasa también con los tornillos. Le terminás mellando la cabeza y después cuando querés encajar, aunque tengas el destornillador que le iba, ya no te sirve. Sí. Y después sí, por ahí tenés que venir con una herramienta de afuera, sacarlo, que capaz que en el cuerpo es el cirujano con un bisturí. Ahí tenés que agarrar la pinza y extirpar. Sí. Sí, totalmente. Por eso ahí está el arte del entrenador, o sea, donde de repente no te pueden decir que es a esta situación, este ejercicio o a esta situación, este protocolo, porque cada individuo es un mundo y va a necesitar cosas diferentes. Entonces, ahí donde también a veces el tema de la tecnología se agota, porque muchas veces con la tecnología se cae en eso, ¿no? De que todo se resuelve tecnológicamente y evidentemente no es todo, no pasa todo por ahí. La tecnología es un gran recurso. Yo a veces lo comparo como con las imágenes, con una resonancia magnética, una ecografía, que en realidad es una ayuda, es una colaboración, pero sabemos que la ecografía o la resonancia magnética va a tener errores, va a cambiar de acuerdo a muchas circunstancias, y si el médico, por ejemplo, en ese caso, se guía estrictamente por la imagen, puede cometer un error garrafal. Sí. Entonces siempre la clínica es importante, y en nuestro caso la clínica es todas estas cosas que estamos hablando. Sí, no, aparte es como lo dijiste vos, es una imagen. Solamente eso, es una imagen, y aparte es una imagen de una parte del cuerpo. Y es estática. Y es estática en todo sentido, también en lo temporal. Sí. Es en ese instante. Y por eso es... a veces sabemos que por ejemplo, una resonancia magnética puede dar un resultado, una imagen hoy, y si se repite al otro día va a cambiar, y bueno. Sí, muchas veces en el caso, por decirte, más típico que quizás es la espalda, por ahí se observa, no sé, un disco protuido o algo, y sin embargo eso no es lo que le duele a la persona, sino es una disfunción de otro tipo que es lo que le está haciendo doler. Claro, porque eso ve una imagen estática. El dolor es neural. Ahora, la falla estructural no necesariamente, de hecho sabemos que hay hernias y protusiones, aludiendo al mismo caso, que son totalmente asintomáticas, y hay tipos que van a acusar un dolor importante y que cuando le haces una imagen no tienen nada, o sea, no tienen ese mismo problema estructural y sin embargo acusan dolor. Entonces, el tema pasa la mayoría de las veces por una cuestión de movimiento, de calidad de movimiento, y no por lo que se puede observar estructuralmente. También es verdad que acá tenemos en general la medicina tiene una formación muy estructural, y eso colabora a que la visión sea siempre desde ese punto de vista, ¿no? Como de la falla material, sí, y no de la falla funcional. Bueno, me gustaría dejarlo acá, si no nos explayamos más, y sobre todo porque ya vamos un rato largo hablando, para que tampoco se haga tan largo para los oyentes, los veedores, y me gustaría empezar por ahí con un par de preguntas como para ir cerrando, así ya también se está haciendo tarde y no te quiero robar más tiempo. ¿Qué libros, qué fuentes de información, qué libros le recomendarías vos más a una persona que está como a Ariel Couceiro, digamos, del pasado, el que estaba empezando? Si lo podrías agarrar ahora y decirle, mira,
toma, léete este libro, que son los que a vos por ahí más te influyeron, más te sirvieron, todavía los estás usando y por ahí lo leíste 10, 5, 20 años atrás. O sea que son algo que vos decís, bueno, esto es básico, es algo que es muy importante saberlo. O si no son libros, por ahí son autores, tipos que te influenciaron mucho. Sí, hay algunas cosas que en realidad las fui resignificando con el tiempo. Ahora se me ocurre, por ejemplo, un librito muy viejo, que es el de Anatomía y Kinesiología de Rashi Bark, o Rush y Burke, que yo lo tengo desde hace muchísimos años, desde muy principios de mi carrera, y que a pesar de ser tan viejo, siempre por ahí cuando tengo que ver algo muy elemental de anatomía, que por ahí tengo duda, que no me acuerdo bien, y quiero repasarlo, recurro a él. Es como que es muy claro en aspectos básicos de la anatomía y la kinesiología. Y me di cuenta con el tiempo que por ahí esas cosas tan elementales y básicas que parecen justamente que por básicas no son tan importantes, a la larga, mirando para atrás, terminan siendo de las más importantes. Por ahí yo siempre puse énfasis en Supertraining de Sif y Berkoyanski, que obviamente sigue siendo un libro de referencia y un libro al que acudo frecuentemente, pero cada vez más me voy, digamos, orientando, como te decía hace un rato, a estas cosas que tienen que ver con resolver lo básico y generalmente tiene que ver también con lo anatómico funcional. Entonces te decía el de Anatomía y Kinesiología, de Rush, Supertraining, yo diría los libros de Boyle, que son prácticos, sencillos, de, digamos, fácil lectura y muy aplicables. Me gusta mucho el enfoque de Eric Crazy en cuanto a lo funcional, en el armado también muchas veces de los programas de entrenamiento, pero en todo lo que es evaluación y corrección me resulta muy práctico. Si me quiero ir un poquito más a lo complejo, bueno, últimamente, de los últimos años, me empecé a buscar muchas cosas de McGill, muchas cosas de Vladimir Yanda, de muchos de lo que es la escuela de Praga, Dewitt, Sargman, todo esto que tiene que ver con las disfunciones del movimiento, con lo que es la calidad del movimiento y entender por qué pasa esto, por qué este síntoma, por qué esta debilidad, por qué esta falta de aplicación de fuerza en este ángulo. Todos estos autores me han permitido por ahí entender esas cosas de mucha más, de una manera mucho más rápida y óptima, y cómo resolverlo. No sé, yo en aquella época me abocaba mucho a los rusos. Yo te dije, Valiev, Volkov, Kuznetsov, todo lo que eran los métodos y sistemas. Y hoy por hoy es como que me resulta muy poco práctico porque tengo muy poca gente en que aplicar esos métodos. Entonces, la verdad que yo diría que el que está empezando
empezando le preste mucho más atención a la anatomía, a la función, a todo lo que es movimiento. Mencionaste a Kelly Starrett, bueno, tipos que tienen una manera muy didáctica y práctica y sencilla de explicar las cosas, en ese sentido. Ahora no sé si se me pierde alguno por el estilo, pero bueno, todos estos autores que le están dando mucho más importancia a la calidad de movimiento. Greg Cook, por supuesto. Y a partir de ahí sí, podemos empezar a hablar de adentrarnos más en el entrenamiento de la fuerza, meternos un poquito más en los métodos, en los sistemas. Generalmente me parece que con lo básico tenemos para adentrarnos en el entrenamiento del individuo durante bastante tiempo. Bien. Me gustaría también así que me tires, bueno, ya más o menos igual lo vas mencionando, pero digamos, referentes tuyos, digamos, en el rubro. Tanto estaría bueno si podés mencionar, digamos, algunos locales, como para la gente de acá sepa, digamos, a quién seguir, con quién contactarse, a quién buscar, de quién aprender, y también por ahí gente de afuera. Ya medio que quizá por ahí los de afuera ya los mencionaste, pero por ahí estaría bueno que menciones gente de acá, sobre todo por el tema de mucha de la gente de afuera, está la barrera del idioma, no todos sabemos hablar otro idioma, entonces a veces se nos complica. Por ahí saber de quién aprender de acá cerca, accesible, está bueno y le puede servir a muchos. Sí, bueno, de acá yo no puedo dejar de mencionar a Horacio Anselmi, que obviamente fue mi mentor indudablemente. O sea, a él le debo el poder haber accedido a ver entrenamientos, a entrenar atletas que él te permitía acercar. Alguien que me parece una gran persona y un gran profesional y un tipo que sabe muchísimo es Mario Di Santo, que a veces creo que por ahí es un poco complicado de seguirlo, sobre todo para a los chicos que están empezando, por ahí seguirle en su disertación se vuelve un poco complicado, pero me parece que vale la pena hacer un gran esfuerzo. De acá te diría que fundamentalmente me aboco a lo que pueden aportar ellos. Hay muchos profesionales acá, seguramente me voy a olvidar de alguno. Quizás el déficit que yo veo acá es que muchos que tienen grandes cosas para decir, no tenemos la cultura de transmitirlo, ¿no? Acá es como que o escribís un libro o nada, o das una charla, pero no hay gente que tenga por ahí una forma de transmitir conocimiento como justamente es muy común que los americanos que tengan su blog, que hagan notas, o sea, cosas como más concretas, cortitas y de acceso bastante fácil. Y eso me parece que es lo que impide que dentro de nuestro ámbito se difunda más conocimiento. También me parece que es un poco la personalidad del argentino que es como más reservado en ese aspecto y no sé, tiene una concepción de esto de transmitir las cosas diferentes. Bien, bueno, en parte es eso que hablamos del motivo por el cual me gustó la idea esta de empezar, digamos, como las entrevistas vía internet o los podcasts, como lo quieras llamar, como para acercarnos mucho más, tanto entre nosotros, digamos, vamos a decir, no sé, los profesionales, los entrenadores de fuerza y la gente que sea vinculada al rubro, a la industria,
con el resto, acercarnos más y unirnos más para trabajar todos en pos de lo mismo. Si yo creo que más allá de las diferencias cada uno, todos en el fondo creo que pensamos bastante igual. Pero bueno, muchas veces, viste, cuesta entenderlo, así que... Nada, bueno, ahora me gustaría de vos, que nos digas de dónde te podemos contactar a vos, dónde podemos aprender de vos, dónde te podemos seguir, si tenés algún blog, alguna página web, no sé, dónde estás y si alguien te quiere hacer alguna pregunta, dónde se puede contactar con vos. Lo mismo que si vas a dar alguna, si tenés alguna charla, seminario, algo próximo, que digas dónde es, así la gente se puede acercar y contactarte. Bueno, a mí me contactan habitualmente, bueno, es muy fácil por Facebook, en mi perfil personal o el de Cuerpo SAO. ¿Qué es? ¿Cómo es? El mío personal es Ariel Corposado y el otro es Corposado. Pero si no, me buscan por Ariel Couceiro González y me encuentran. Y en general trato de responder todas las preguntas, lo que puedo, lo que sé, y si no, trato de referirlos con alguien o hacia alguna bibliografía que les pueda resolver o responder la inquietud. Tengo mi blog, el Corposado Blogspot, y también el blog dentro del sitio Grupo sobre Entrenamiento, donde publico algunas notitas, algunos artículos. Y después, respecto a capacitaciones en general, bueno, no quiero dejar de nombrar a este emprendimiento de EFAC, ¿sí? Esta certificación de entrenador de fuerza y acondicionamiento, ¿sí? Concretamente entrenador de fuerza y acondicionamiento certificado, en donde estamos con Pablo Añón y con usted, caballero, con Matías Bussi, que la idea es hacer una capacitación orientada justamente a formar entrenadores con esta visión mucho más abierta al movimiento, con mucha experiencia práctica, con mucho material didáctico para aplicar. Esto lo hacemos hoy por hoy, por lo menos en Buenos Aires, justamente en Corposado, que queda en Caballito, que si quieren pasar a visitar Corposado está dentro de las instalaciones del Club Portugués, ahí en Pedro Goyena al 1400. Y bueno, creo que con eso tienen bastante. Perfecto. Bueno, creo que hasta acá estamos. Ya tuvimos bastante tiempo hablando, es bastante tarde en la noche, así que nada, te agradezco por tu tiempo y por quedarte hasta tan tarde. Y nada, espero verte pronto, que creo que ya el 17 nos estamos viendo, me equivoco, 17, 18... 19, bueno, andaba por ahí. Así que nada, bueno, te mando un gran abrazo, Ari. Y nada. Bueno, a mí un placer, un gusto como siempre hablar con vos y bueno, te agradezco que me hayas incluido en esto y además que haya sido el primero de estas entrevistas, que me parece muy interesante y bueno, te agradezco muchísimo.